usted me morí. ¿Cuándo te moriste del susto? ¿Te ayudo? Ahora porque monté un bulto que venía por allí caminando, que era el vos. Ah, que era yo. A ti decir, mira, yo Lo que no trajimos fue cenicero. Yo algunas veces dormí en la finca de ustedes en Támesis. En Villa Estela. Ah, En Villa Estela, la que era de mi abuelo. Pues. entonces, ¿por qué entonces a Roselena le invitaban a pasar allá días? Y ustedes iban de vacaciones y una invitada, y no era la única invitada, era Roselena la invitada, que era la amiga de Inés. ¿Vos fuiste novio de ella? Yo fui novio de Roselena. ¿Cuánto duraste con Roselena? Varios años. ¿Años y todo? Sí, como 3 o 4 años. Ah, un rato. Roselena se fue para Inglaterra fue porque peleó conmigo, que le dio muy duro. Pero entonces yo iba a Támesis de visita a Roselena y yo me quedaba a dormir allá de un día para otro y dormía donde tu abuelo, era una casa grande. Ajá. Y entonces ahí lo veía, pero como sentarme a conversar con él, no, él tenía, Era otro cuento. nosotros éramos unos por allá y él estaba por allá. Él estaba en otro mundo, sí. Yo creo que cuando nosotros estábamos pequeños, Yo te robo un poquitico. digamos, Inés y yo, la diferencia entre los adultos y los jóvenes era muy grande. Pues los adultos creaban unas cosas y sobre todo de pronto con los hijos personalmente, otra relación, pero con los amigos de los hijos ya a ellos les parecía que eso no tenían nada que hacer ahí. Que fíjate que no es muy buena táctica porque ahora los padres se meten mucho más con los amigos, digamos, Inés se mete con los amigos, las amigas tuyas y conversa y los conoce y tiene conceptos sobre ellos, que es lo importante, el concepto, y decir, este tipo no me gusta por tal cosa, me parece falso. ¿O le parece buena persona para uno? Esta es una barraquera. Dame una... Y me parece muy bondadoso, cualquier cosa. Ahora te lo vuelvo a pasar. ¿En esa época fumabas? Yerba. Sí. ¿Llevabas a Támesis? Entonces, sí, yo creo que sí. Roselena decía algo de eso. Mi madre te decía algo. Roselena fumaba. Roselena y yo, entonces, digamos, Mejor dicho, nosotros nos trabajamos, estamos muy principiantes de marihuaneros, que entonces quedan unas trabas muy... Entonces, digamos, una vez nos trabamos y éramos los dos, nos dio la risueña. ajá. Los dos cagados de la risa, pues, de esas veces. Y la mamá entonces por allá escondida a ver qué es lo que estamos haciendo. A ver qué es lo que le daba tanta risa o Y qué. éramos simplemente riendo. Que la señora de su yo no entiendo, pues, mamita. Yo es que espiándolo, pero el cuadro que encuentro se me va a desconcertar. Ustedes dos cagados, riendo por nada. ¿Cómo empezaste vos a fumar?
A ver, yo te digo, en la universidad, pues, yo primero que todo colonadista, con el negro Billy. Eso era andabas con ellos. Sí, yo, ¿Con quién andabas de ellos? el negro Billy con Amílcar Osorio, Amílcar Ujú. el que se jugó en la oculta, con Cachifo, con Eduardo Escobar, Eduardito, más o menos con todos ellos. A la hora de la verdad, pues, pero entonces mi amigo más importante dentro de ellos, yo creo que era Milka, Ujú. porque con Milka teníamos una amistad muy amistad, mientras que con los otros éramos pues conocidos y nos caíamos muy bien. Y yo era aceptado porque pues era llevado por uno que era muy importante entre los nadistas, era Milka. Ujú. Entonces uno le da uno cierto aire de respeto. ¿Recordás algo de Amílcar? Algo de lo escrito, algo De, lo, de su obra. de su obra, yo soy de muy mala memoria. Él no escribió sino un solo libro De poesía, de ¿cierto? poesía en toda su vida, que lo tenían listo para cuando él se ahogó. Y por ahí está, yo no he leído el libro de poesía de América. Porque O sea, nadie me lo- casi que no, entonces no conoces casi la poesía de- de... de la co- de- O la conociste fue como de mano de él. yo conocí fue a Milka, con Amilcar, inclusive Amilcar sí revisó textos escritos por mí y hablaba. Ah, bueno, y Amilcar me hizo un periódico que sacamos 3 o 4 ejemplares en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde yo dirigía un proyecto, Ujú. pero un proyecto social. Entonces, contraté a Milcar para que fuera el redactor de un periódico, ¿no? Los artículos los preparaba todos los ayudantes míos, los colaboradores Y él míos, corregía, y él corregía y revisaba, él nos daba ideas. y, Porque entonces él y se la fue jerarquía de la para información y Santa todo. Marta un buen rato y él salía con nosotros al campo, pues yo era, porque era amigo de él, yo me le inventé un paseo cumbre, pues, primero porque necesitaba plata, o sea, la motivación de esto, yo no tengo amigo de eso, porque él trabajaba de creativo en publicidad y cosas de esas. Ujú. Pues sabes que eso tiene una sequedad de las berracas. Entonces llegaba el vea Rodrigo, a partir en este momento, me vea, yo ahora entrego tales y tales trabajos y yo no veo nada, pues hasta mayo no voy a tener trabajo. De conseguirme algo por ahí, pues, que me gane unos centavos. Entonces yo me inventé, bueno, de febrero a mayo, vamos a ver. Entonces fue donde imagínate, no, pues es que ya habían hablado que nosotros debíamos pues proyectarnos más a la comunidad en general. Nosotros hicimos un trabajo muy berraco con grupos de campesinos y indígenas, pero con cada grupo, pues, inclusive entre los grupos se ignoraba, ni siquiera sabían que uno estaba dando contra el otro grupo. O Entonces nos sea, dijeron, discúlpame, ¿cada grupo creía entonces que era como una exclusividad con él o...? no, porque eso tenía su dinámica, entonces eran proyectos de reforestación, de restauración de bosques, de agricultura autosuficiente, de tratar de ¿En qué año estás hablando de agricultura autosuficiente? O sea, eso es que... ecodesarrollo llamaba el proyecto, para que vean, eran de ecodesarrollo. Ujú. O sea, estamos hablando de qué año. Estamos hablando de 1987, 88, 89, Ujú. exactamente, por esos 3 años.
en esos 3 años, porque eso fue largo. Entonces, ya llevamos, digamos, 2 años. Y entonces, porque cada grupo recibía de nosotros beneficios que nosotros les damos, insumos, o les damos material vegetal, les damos asistencia técnica, les damos cursos, o sea, entonces los de un lado de la sierra no sabían que los otros lados de la sierra decían algo parecido pero distinto, porque cada comunidad Interpretaba tiene su distinto. propia dinámica y su propia cosa y las cosas se han adaptado. No es lo mismo hacerlo con colonos tolimenses que con aruacos, Correcto, sí. porque digamos los colonos en mayor parte eran santanderianos. No es lo mismo con santanderianos que con tolimenses. Entonces, pues, mucho más entre indígenas y colonos. Entonces, pero entonces dijeron, es que los diferentes usuarios del proyecto se den cuenta que como hay de diferentes formas de hacer ecodesarrollo. Entonces era la idea del periódico. Entonces, cuando planteamos el periódico, eso sí a mí fue que me cayó de puro de buenas. Cuando plantearon ese periódico, yo dije, es el trabajo para Milcar. Tan de buenas es la Milcar. Porque uno se tenga que poner a forzar. No, me dijeron, y yo era el jefe. Entonces le dijeron, ustedes deben hacer el trabajo. Todos los otros colaboradores eran biólogos, ingenieros forestales, antropólogos, economistas. Pero no. Jóvenes. Entonces que no solamente no estaban interesados, sino que les daba miedo escribir. ¿Cómo, ¿y por qué? ¿Por qué miedo? Porque creían que ¿Se puede reflejar su inexperiencia o qué? Creían que no sabían escribir. Okay. Entonces yo contraté a Milcar y lo contraté para que saliera con nosotros. Y para que no conmigo, porque yo era el jefe se mantiene en Bogotá y Guaoniano, sino con mis colaboradores. Ajá. Y a Milcar se las ponía, pues a Milcar los estimulaba a que escribieran y les decía que eran unos berracos, porque que la gente que halagara y él los halagaba sin la menor vergüenza. Pero entonces, a vos conocés a Cristina Chavarría. Cristina Chavarría. Que es muy amiga de Gloria Ruiz. No, no la conozco. Cristina. Porque Cristina estuvo allá en la sierra. Inmediatamente el año siguiente al cual yo me fui, ella llegó a la sierra como en el año 90, 91, 92, porque también estuvo como 3 años en la sierra. Yo estuve del 87 al 90 y ella estuvo del 90 al 92, 93. Que pensé... Entonces cuando soy Cristina era pues, es que fíjate que estoy hablando de hace como 30 y pico de años. 20, sí. O sea, todos nosotros éramos unos super sardinos. Cristina sí que era sardina. Entonces, y nosotros éramos muy desinteresados. Nosotros queríamos salvar el planeta y las minorías. Misión filantrópica. ¿Ah? ¿Misión un poco filantrópica también o qué? ¿Cómo? Pues como una misión un poco filantrópica. Sí, pues aunque nosotros trabajamos con el Inderena y el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA nos apoyaba. Que el PENUMA era el que nos daba plata, es que con la plata para hacer un periódico. Esa salida del PENUMA, que era el que venía a hacer una evaluación y decía, pues, muy chévere lo que están haciendo, pero plánenlo, escríbanlo y que todos los que están participando se den cuenta. Lo entiendan, claro. Porque,
los mismas, y sobre todo no solamente la gente del proyecto, sino la gente vinculada al proyecto vía proyectos. Entonces, el que tenía el cultivo O sea, de la estrapa, comunidad, pues, los ah, que iban a ser como los beneficiarios, pues, sí, de toda esa entonces, transferencia de conocimiento y de técnica. todos casi todos eran además, o muchos, eran cultivadores de marihuana. Por la marihuana la cultivan en otra parte y diferente al proyecto. ¿Venían de la época marimbera o qué? Era plena época marimbera, plena época Pura marimbera. bonanza marimbera y todo eso. En plena, sí, eso era la época de la marimba. Ujú, Por ejemplo, nosotros salimos una noche, el, la sierra todavía, y ahí es que era a pie, uno se iba y era caminando. ujú. Habían unas trochitas, unas carreteritas que hasta ahí llegaba, digamos, el jeep de Inderena. Y ahí se quedaba el jeep con el chofer y nosotros nos metíamos para adentro. Ujú. Y salíamos tipo, porque a veces, esa vez la idea era que íbamos a salir como por ahí tipo 3, 4 de la tarde para poder salir de allá, que de noche no salía nadie, por razones de seguridad. Por la noche no nos podíamos mover porque nos paviaban, esa era la condición. Nosotros íbamos, Paviaban. nos mataban, Ah, ok. Pero el término es paviar. sí, paviaban. Ok. Entonces, matar la pava en el monte. Entonces, un día salimos, no pudimos llegar, debíamos estar, llegamos a las 5:30 de la tarde, a las 6, a donde estaba el jeep. Y ya el chofer dijo, no, aquí no, pues aquí nos coge la noche, cuando nos coge la noche vamos en tal punto, y lo más bravo y lo más caliente, y yo creo que está saliendo vareta, porque hay días en que estaban sacando la producción, entonces duerman aquí dormamos aquí, y nos mandaron para la bodega, y la bodega era un montón de bultos de marihuana. Nosotros dormimos encima de los bultos de marihuana. Yo digo, nos cogen en una zona coquera, durmiendo encima del cargamento. Todavía estaría yo en la cárcel, pues. Sí, Y nosotros éramos tan jóvenes, tan entusiastas, que hacíamos esas locuras. Dormir tranquilamente encima de los bultos de marihuana. Por la mañana salíamos en el jeep. Y nosotros, pues nosotros sabíamos dónde estaban los cultivos, pero nosotros no veíamos, ni oíamos nada, ni comentábamos nada. Y por eso nos respetaban mucho. Porque pues, digamos, en Santa Marta alguna vez yo vivía en Gaira, en el pueblito, y ahí vivía Lucho Barranquilla, la que llamaba. Y entonces yo salía y estaban en fiestas. Y ven que tomes una cerveza aquí, Rodrigo. Y pues en esa mesa estaba pues el gran capo. Y entonces él me dijo, no, pues muy bueno que nos tomemos esta cerveza, que es que nosotros pues nos estamos encontrando en el camino y usted nos negará que ha tenido pues todo el apoyo y el respaldo nuestro. Él me dijo, ¿por qué se lo doy? Se lo doy porque ustedes no comentan nada, y me dio las gracias a mí. Yo le he dicho eso a todo el mundo, nosotros de eso no se habla. Nosotros inclusive a mí me llamaron al Consejo de Seguridad del Magdalena. Todo el Consejo de Seguridad del Magdalena son el gobernador con el comandante de la brigada, con el jefe del DAS, con el jefe Un pequeño Estado Mayor conjunto. exactamente, entonces el Consejo de Seguridad del departamento, que se reúnen para ver cómo van las cosas, y que el gobernador dice, huevones, es que están atacando mucho, y usted qué está haciendo, señor comandante de la policía, o hagamos un plan pues para quitarnos esto de encima, o entrenémonos bien de un problema. Entonces, ¿qué es el de la marihuana? ¿Dónde está sembrada ese grupo? ¿Dónde está en dato esa marihuana? Entonces algún malparido dijo,
Pues miren, los de Ecodesarrollo caminan por todos lados, tienen, pues, nosotros podíamos en los helicópteros de la, del ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología, que era para Ciudad Perdida, para hacer unos sitios de muestreo que yo tenía, que hay que hacer lecturas periódicas, nos llevaban en los helicópteros de ellos. Entonces, de estos que andan en helicóptero y a pie y en mula, estos saben dónde están los cultivos. Entonces me llamaron y me dijeron eso, como el que coordina la reunión, el secretario de gobierno, cualquier cosa, porque Urbano la preside. Entonces, que si les podía decir dónde había visto cultivos de marihuana. Entonces, yo me quedé frío, porque yo pensé que me van a preguntar eso así tan de frente. Entonces yo les dije, mire, el comandante de la policía, yo creo que pues, ellos sobrevuelan el área diario y están buscando cultivos de marihuana. Yo sí sobrevuelo el área, pero yo estoy buscando diferentes tipos de bosques, zonas de erosión, estoy buscando otras cosas. Entonces pues yo por ahí de pronto he visto, porque no me voy a acordar dónde. Eso por ahí un montón de marihuana, pero yo no tengo idea dónde, porque ese no es eso no es lo que tengo que ir a hacer allá, y si me pongo a hacer eso no hago lo que sí tengo que hacer. Correcto. Entonces salió Rodrigo sin abrir la boca, y claro que los capos se enteraron ese mismo día. Que mire con lo que salió Rodrigo, es que ese hippie sí es una vaquera. Pelo largo y entonces yo iba a la sierra y me regalaban así los super plus de cada cosecha, me tenían por ahí guardaditos. Mira, pues, porque en vez de regalar unos plátanos, unas naranjas, le regalaban unos moños. Muy campesinamente, porque claro. muchos eran santanderianos, era cultura muy santanderiana y muy querida, que es el de la derechura. El santanderismo, yo creo que el que se tuerce también le da muy mal, porque a los puta les gusta cargar revólver, pero si usted se maneja bien, le va muy bien. Ajá. Qué risa. Qué risa. Contame qué era ecodesarrollo, qué pasó con qué era eso. Mira, pues es una de las muchas palabras que han tenido hasta que se llegó a desarrollo sostenible, pero es anteriores a esos conceptos, inmediatamente anteriores, es el desarrollo ecológico, digamos, desdoblándolo así muy elementalmente, que son proyectos de desarrollo que protegen los recursos naturales más valiosos y vulnerables y los aprovechan sin destruirlos. Entonces, que entonces todas esas las áreas en las Sierra Nevada de Santa Marta de bosques y cómo conservar esos bosques y aprovecharlos si es el caso. Y ahí apareció después, porque eso apareció en los mismos años, Ciudad Perdida. Yo no sé si usted sabe eso. Sí, Ciudad Perdida. Que eso pues entonces... ¿En qué año apareció Ciudad Perdida? Yo diría... Porque yo alcancé a ver en bachillerato, pues en bachillerato que uno vuelve a tener como otra especie de historia de Colombia. Ya le hablaban de Ciudad de pronto, pero no lo mencioné, lo vi en un libro de historia mío de bachillerato que le decían. El Ciudad Perdida apareció en el año 85 por ahí. Buriticam. Parte del gran grupo era el antropólogo el arqueólogo que había encontrado Ciudad Perdida. Que es que, mira, los arqueólogos hacían, y de pronto todavía lo hacen, para encontrar relictos importantes, lo que hacen es que se vuelven amigos de los huaqueros. Y se vuelven amigos, compas, y los huaqueros les cuentan dónde hay relictos importantes.
y les cuentan cuando les da la gana, cuando ya los han saqueado ellos. Claro, sí, les dejan el sobra, ripio. el sobrado a los vaqueros. Le quedan los sobrados a los arqueólogos. Entonces a este arqueólogo y a otro, unos vaqueros de Santa Marta los llevaron. Le dieron, vean lo que venga, vamos. Y ellos se dieron cuenta, pues, que son el tamaño Era un pequeño Machu Picchu colombiano. Era un Machu Picchu colombiano. Y entonces Álvaro Soto era el director del ICANN y Álvaro Soto comprendió la vaina y le dio todo el apoyo y el tipo se consiguió. Cada mes subía helicóptero, porque eso es muy difícil el acceso. Y eso tener un helicóptero mensual. Digamos, él tenía 2 medios días cada mes. Entonces, digamos, por convenio con el Inderena, entonces nosotros podíamos utilizar algunas horas. Eso normalmente pues son muy temprano porque la sierra se cierra. Eso a las 8 de la mañana está todo cubierto de nubes. Entonces usted lo que tiene es que estar saliendo, faltando 10 para las 6. Estar uno en su hora de trabajo a las 6 de la mañana. Y de 6 a 8 es mucho lo que ve. Y usted se pone a huevonear y se demorarse mucho, después se acaba dando contra la montaña, porque ya no vio nada. Entonces hay momentos en que subir y salir uno al mar, ya me dice. Está muy interesante como esa perdida en la niebla. Sí. La otra vaina, pues la manera era a pie, porque era a pie, porque entonces caballos no había por allá, yo no me acuerdo porque era a pie todo. Uno pues con su morralito y sube y baja. Entonces, bueno, pero te estaba diciendo era qué significa el co-desarrollo, dónde viene. Entonces, la idea es buscar el desarrollo de acuerdo a la capacidad del medio, respetando del medio tanto biofísico como cultural. Como cultural. Entonces, respetando los usos, costumbres y tradiciones. Yo recuerdo, nosotros tenemos, ¿Tabulaban bajo esos parámetros o qué? De respecto de los usos, costumbres y tradiciones. No es imponer unas cosas y entonces es que salgan de la misma comunidad. Es empezar uno a ver qué es lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, con Cristina lo que hizo fue una investigación, la verdad que está publicada, de tintas vegetales naturales, que son las tintas con que ellos cogen las tiras de costal, que es con lo que, y los hilos, ellos los tiñen de diferentes colores y hacen las mochilas aluacas. Entonces, para ese tipo de cosas, ella se puso a investigar qué usaban para cuáles, y qué significados. Cuáles para losa y cuáles, todas las, y yo creo que con un poco de viejas de allá, pues modernizaron un poco, hicieron más eficiente la producción, el teñido de las bolsas. Entonces son ese tipo de proyectos que hacen con el enfoque del ecodesarrollo. Entonces, el otro, pues el típico era el cafetal con el sombrío y con la cementera que llaman en Medellín, que es la platanera con yuca, yo sé qué, donde en la finca pues hay una gran cantidad de la comida diaria. Pero ese tipo de sistema de producción implica que a cargo esté una familia. ¿Qué? Esté una familia. Una familia extensa. Porque son trabajos que requieren 24 horas al día, 7 días a la semana de dedicación. Digamos, una vaca. Entonces, o una cabra, que yo pasé por ambas escuelas, eso es una esclavitud, porque digo, puta vaca hay que ordeñarla el 31 de diciembre y el 1 de enero y el 24 de diciembre y el día que se emborrachó
Y el día, O sea, no hay excusa. entonces, yo tuve una vaca y me fue muy bien, acabé con 5 vacas. Eso fue, ¿Cómo se te multiplicó esa vaca tanto? ¿Qué oye, pasó ahora ahí? hablando de las vacas, es que mira, lo de la sierra fue, realmente, yo estuve en la sierra, fue en el 76, 77, 78, Ujú. en esos 3 años. Eh, yo estaba como 10 años corrido para adelante. Entonces me acordé por lo de las vacas, porque yo compré la finca allí, la en Quirama, como en el 87. Ujú. Y yo compré una ternerita con un trabajador por 10.000 pesos, pura, haciendo trampa. Eso es un robito que le hicieron a los vecinos ricos, yo creo. Y con los gajes de la vida yo terminé dueño de esa ternera. Y después con otros trabajadores acabamos teniendo 4 vacas lecheras en la finquita mía. Pero este era muy juicioso, pero fue donde yo quedé en cuenta, es una esclavitud. Si el Claro. tipo se quería ir para Medellín a ver el alumbrado y quedarse a dormir donde el hermano, tenía que buscar quién le ordeñara. Entonces, o una cabra. Después ahora en esta estadía tuve cabras. Y entonces igual. Y eso que yo le dije al que vivía, al viviente, cuando dijo que conseguimos una cabra, le dije, no, 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 hermano, es una esclavitud. Y usted es muy desaplicado. Yo acabo Acabo manejando yo de cabra. cuidando de puta cabra. No. Porque yo sí amo los animales. Entonces ya están las cabras en la casa, pues yo no las yo voy a decir, pobre cabra ya amarrada, muerte de sed, entonces vaya, lléveles agua Ajá. y desamárrela, y la puta cabra se le vuela a uno, y va y se come la espinaca. Lo que más le gustaba en la vida era la espinaca. Ella, hasta que acabó con la puta de espinaca. Ella volaba para entonces, con esa cabra el aprendizaje fue recién llevada la cabra se perdió. De pronto yo salí y esa cabra había quedado mal amarrada y se había soltado y no la vi. Y yo salí a buscarla por toda la finca, por la carretera, eso es lleno de carreteritas. No, y no la puedo, llegué muerto de la sed, entré a la cocina, él vino un vaso con agua. Le dije, puta cabra estaba entre la cocina. Bueno, yo busqué en la carretera. Ellas son los animales más caseros del mundo. Eso es peor que un gato, pues. Ay, güey, puta, muy bueno eso. Entonces así fue como yo fui aprendiendo de cabras y de animales. Entonces, todos esos proyectos de manejo sostenible, sobre lo mismo que las reservas naturales, son cosas que requieren que la gente viva ahí. Como es, yo no te mostré el libro que me regalaron el 31. ¿El de las plantas Sí, medicinales? Sí, claro, lo estamos viendo ayer. fíjate, uno para tener una granjita de esas, pues él puede, ese tipo está más bien ubicado que un parado para empezar, porque pues él va en bus urbano a la reserva, Ajá. eh, eh, con el habitual calidad de ese servicio en la costa, unas Sí. camioneticas destartaladas. Sí, es como el salado en los Montes de María. Ah, Yo fui al salado, ah, yo era maestro, yo estaba en un proyecto yo les enseñaba como internet, a escribir en internet, a generar sitios de información ahí a comunidades vulneradas por violencia y nos tocó con el salado. Y y la vos fuiste allá de instructor, ¿no? de instructor al salado hace como en el 2011. Ah, De hecho, hay un pelado de esos que quedó amigo mío y yo me escribo y me chateo con él. Un pelado muy teso del salado. Tiene por ahí como 20 años ya en este momento, se llama ¿y Reinaldo. ellos de dónde
¿Cuál era la fuente de los pelados? ¿Era el colegio de bachillerato o era convocatoria pública? ¿Cómo salieron cuántos eran los involucrados en el proyecto? En el proyecto, ¿Y no, de es dónde que salieron? a ver, a ver, hay como una agencia internacional que se llama USAID, Sí. USAID, pues, Sí. ayuda Sí. americana. Sí. Entonces USAID destina unos fondos como para apoyar comunidades en otros países, sobre todo porque por más en vía de desarrollo que nosotros estemos, para Estados Unidos siempre vamos a seguir siendo tercer mundo. ¿Entendés? No, pero Colombia sí. Colombia lo habían sacado de elegible en USAID porque es que ya teníamos un ingreso per cápita muy alto. Por estar en vía de desarrollo. Y entonces, pero lograron, yo no sé qué, para que de todas maneras recibir esas platas como las de ustedes. Recibir esas platas. Entonces, una organización en Bogotá que se llama CIREC, que trabaja con discapacitados, toda clase de discapacidad, desde movilidad reducida, desde casi que una mano amputada, etcétera. Toda clase de discapacidad pues entra dentro de ellos. Y USAID buscó varias organizaciones, hizo como una pequeña licitación de organizaciones, como de ver quiénes podían ser operadores de ciertos presupuestos para apoyar a estas comunidades. Eso por otro lado también se apoya y se mezcla con un fondo, con una especie de fondo que tiene la OEA que se llama el Trust, ¿cierto? Y bueno, y trabajan, pues tienen como varios puntos, entonces se intercalan, o hay veces intervienen juntas, o hay veces se meten las Naciones Unidas, bueno, en fin. Entonces USAID destinó todo este dinero, y esta gente lo cogió, y yo tengo un amigo que es historiador, un buen amigo mío de la Macarena, que era del parche del combo de Andrea, que se llama Ricardo Cubides, Richie, de allá, de la Macarena. Él es historiador y empezó a trabajar ahí. Ricardo es muy amigo de Danny Broderick. Entonces empezó a armar un equipo en el que se iban a conformar colectivos de comunicaciones. Entonces, en zonas vulneradas, vulneradas por violencia, que el objetivo de eso es que las mismas comunidades fueran aprendiendo cómo comunicar, cómo es la primera fuente de comunicación de los problemas o de lo que sucede dentro de la comunidad. Entonces había que empoderarlos a ellos para que ellos manejarán los... Claro, porque es que es muy complicado en cierta medida, Rodrigo, que vos seas una población y veas cómo hablan de vos en el noticiero y vos sabiendo otras cosas, pues como sin que habla generalmente de lo tuyo y que no va a mencionar con buena calidad de información lo tuyo, que es como lo que a uno le pasa. A mí, por ejemplo, me entrevistan por ejemplo, y cuando sale mi nombre en una entrevista por ahí escrito, resulta que ponen Lucas con K, o dicen Lucas, o como piensan tan rápido, producen tan rápido la información, pierden detalles, dan mal ciertos nombres, dan mal ciertas cosas. Entonces, como que para que hubiera como un mejor manejo de la información, había que empoderar las comunidades. De eso que pasó. Entonces, El Salado, en el sur de Bolívar, San Carlos, aquí en Antioquia, San Francisco, ¿conoces San Francisco? Uno que queda por Cocorná, sí. Aquí en Antioquia. Aquí en Antioquia, sí. Ese queda en Cocorná. Era corregimiento de Cocorná al principio. San Francisco aquí, sí. Y San Francisco, que es Pailania y como todos esos. Sí, como... En San Francisco está bien. Ustedes también. En San Francisco, en San Carlos. En San Carlos fuimos, pero yo no, pues a San Carlos ha sido un municipio muy adelantado en el concepto de memoria, sobre todo porque digamos que las madres de San Carlos, digamos que se volvieron un poco como las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, pues las madres de San Carlos de desaparecidos y víctimas. Y San Carlos pasaron cosas atroces. Las mayores víctimas de los paramilitares. Ellos mataron innumerables
Toda una generación. Toda una generación. Eso te iba a decir, a mí me pasaba, por ejemplo, en San Francisco, que yo conocía, los alumnos míos eran como de 17 a 11 años, por ejemplo. 18, había otros con más grandes. Pero también la generación mía, que yo en ese momento tenía unos 30 y... ¿Les había desaparecido entre que los maten o que estén en un grupo armado ilegal? O desaparecidos. O desaparecidos. Que desaparecidos, pues pongámoslo en el mejor de los escenarios, desaparecidos muertos. Sí. ¿Cierto? Entonces digamos que con ellos